Seguimos en Interior Futbolero y ahora sigamos con la previa del River y Boca de la Copa Libertadores. Y como Interior Futbolero siempre hace, vamos a contar la historia de una manera muy particular. Porque a 200 kilómetros de la capital cordobesa está Belleville y allí en 1923 nació una historia de amor entre Boca y River. En esa localidad se creó el Club Atlético y Biblioteca River Plate, con el nombre de uno y los colores del otro. Se viene el superclásico en Interior Futbolero. Los equipos ya están en el campo de juego. Con la casaca roja y blanca River y con la azul y oro River. Sí, aunque usted no lo crea, en Belleville, Córdoba, existe un club llamado como el Millonario, pero con los colores de Boca, su eterno rival. En 1923, los fundadores no se pusieron de acuerdo y a través de un sorteo definieron de qué manera se iba a llamar el club y sus colores. Bueno, cuentan quienes tienen más años que yo, que en la época de la fundación del club había un grupo de vecinos que querían tener una institución que los amparara en su deseo de jugar al fútbol. O sea, el club nace como un equipo de fútbol. Empezaron las discusiones, el nombre, qué nombre ponemos, hubo varias posibilidades, entre una de las cuales se menciona ponerle River y otro ponerle Boca. De hecho, eso trajo también una disputa verbal, si se quiere, y luego de mucho discutir, se ponen de acuerdo y llegan a esta posibilidad de sortear el nombre y los colores, pero invertido. O sea, se sorteaba el nombre, si salía River iba a llevar los colores de Boca, y si salía Boca iba a llevar los colores de River. Así se hizo, y de ahí queda estampado ya estatutariamente, y como institución, esto que daba cabida a que ese grupo de personas que juegan al fútbol tuviera una entidad que los cobijara, y nace River. Y tengo entendido, y sinceramente no me acuerdo el año, que fue el primer campeón oficial de la Liga Belvillense de Fútbol. Yo soy hincha de Boca, pero bueno, llevo con orgullo el ser presidente de River, de Belleville, por supuesto. Y bueno, acá en este club hay infinidad de hinchas de Boca y de River y convivimos todos en paz, sin problema. La cargada natural después de un clásico y nada más. Nunca jamás que yo me haya enterado, ya hace como 30 años que estoy en el club, de que haya habido un problema por la causa de Boca o de River. ¿En dónde jugás? Yo en el Club River. ¿Esta es la camiseta de River, la de Boca? ¿Qué camiseta tenés? La de Boca. ¿Pero es River o no? Sí. ¿Cómo es el asunto? Es la de River, pero tiene los colores de Boca. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Muy raro. Que los que lo crearon era uno de River y uno de Boca. Cuando nos vienen a visitar delegaciones de otros lugares, casi que no lo pueden creer, pero nosotros es como que lo hemos asimilado, y yo, fanático del Club River de Buenos Aires, por ahí sufro la carga de estar usando los colores de Boca, pero lo tenemos asimilado ya porque ha pasado y es parte de la historia. Estatutariamente no se pueden cambiar los colores, ha habido algunos intentos, creo que el presidente lo explicó, inclusive algunos socios un poco en broma, un poco a lo mejor tirando la posibilidad que fuera cierto de querer ir cambiando colores, cosa que es absolutamente imposible porque sería violar los estatutos de la institución que marca, pero así, taxativamente, que es los colores de Boca, el pantalón azul y las medias azul y amarillo. Así que, bueno, es parte de la historia, ¿no? Y futbolísticamente, ¿cuál es el presente de River? No, futbolísticamente nosotros apuntamos, estamos en la primera B de la liga local, apuntamos a trabajar con el fútbol infantil y a ser jugadores propios y gastar hoy en día lo menos posible para poder mantener la actividad, porque si no, o sea, no hay plata que alcance si uno quiere hacer un fútbol realmente bueno. Pero bueno, todos estamos conformes con el fútbol que hacemos, o sea que no gastar demasiada plata y poder mantener la actividad. Pero cuando uno escucha o le cuentan la historia a alguien de lejos, de alguien de Buenos Aires o de cualquier otro lugar de esta situación. Y no lo pueden creer. O sea, no lo pueden creer porque ¿cómo se va a hacer River con camiseta de Boca? Yo creo que es en el de Argentina hay otro club que es Huracán de Corrientes con camiseta de San Lorenzo. Pero de Boca y River no es conocida.
Ni yo que he estado en Europa y he conversado con gente, por ejemplo, no hay ningún Real Madrid que use la camiseta del Barcelona o viceversa. En la Argentina yo creo que, y en el mundo debemos ser únicos, que dos rivales de esta categoría estén mezclados, ¿sí? En la época de Antonio Liberti y de Armando J. Armando, el presidente de Alberto J. Armando, hubo algunos contactos con la comisión directiva, ellos fundamentalmente, cada cual por su lado, por supuesto, y quizás en distintas épocas o distintos años, ellos aportaban el dinero necesario para cambiar todos los equipos, de ser indumentaria, de todas las actividades deportivas que se desarrollaban en el club. Pero vuelvo a repetir, hay un estatuto que para haber aceptado esa proposición de ambos clubes era necesario cambiar el estatuto, cosa que no va a ocurrir porque en 50% de River, 50% de Boca. Así que evidentemente no dieron resultado y se mantiene esta tradición de ver a este River con colores de Boca. Estuvo en Yelis y casi que ni entra al club porque dijo, no, se llama River. A pesar de los colores se llama River. Es el último que tuvo hace 4 o 5 años atrás. No quiso entrar a la cancha y tampoco, ni a la sede siquiera, y bueno. Dijo, se llama River, y bueno, mala suerte, digo yo. No quiso saber nada. No quiso saber nada. El River, por ejemplo, cuando vino el presidente River, quería, el club se llama River y tiene que llevar los colores de River. Nosotros pagamos todo para que la indumentaria sea blanca con la franja roja. Lo mismo cuando vino Armando, habló y quería que cambiaran los colores, que se llamara, mejor dicho en este caso, cambiar el nombre del club y se llamara Boca Juniors. Y estamos en la misma situación, casi imposible. Pero vos que sos la 10. ¿Tu 10 es la del Piti Martínez, la de Cardona? ¿La de quién es? La del Piti Martín. Ah, ¿sos de River? ¿Qué se siente usar estos colores? ¿Te gustan? No. ¿No? ¿Y por qué los usás? Y porque porque yo vi el Club River y tengo que usar esta remera. Acá es normal, o sea, acá no hay ninguna controversia por los colores, ni por el nombre, ni por nada. O sea, esto ya es una costumbre, tiene 95 años y bueno, y nació así, se va a morir así o no, iremos a pasar nosotros y el club va a seguir. Pero no hay, prácticamente puede haber algún chico que sea muy hincha River que no quiera poner la camiseta de Boca, pero muy rara vez, no ocurre. O sea, actualmente tenemos un montón de jugadores que son de River y usan la camiseta de Boca y no tenemos ningún problema. Y una vez que ya vimos el informe de River de Belleville, empezamos a vincular a los jugadores con el fútbol del interior. Y esta vez es el turno de Boca, porque el conjunto Ceneice tiene muchos jugadores nacidos y criados en el Potrero, nuestro fútbol chacarero. La historia de Carlos Izquierdos, nacido en Bariloche, pero que llegó a jugar un torneo argentino B. Además también Pavón para Talleres de Córdoba en una B nacional, Guanchope Ávila para Instituto de Córdoba también en la B nacional y el caso de Julio Buffarini que ha jugado el torneo argentino A. No son solamente estas historias, tenemos más para contar en el informe que hemos preparado de los jugadores de Boca vinculados al fútbol del interior. Del barrio de La Boca, pero con sangre del interior. El Club Boca Juniors no solo cosecha amor y pasión hasta en el lugar más escondido de la Argentina. De cada línea del Ceneice finalista de América, al menos 2 jugadores emergieron de tierra adentro. Empezando por el arco, Esteban Andrada nació en San Martín, Mendoza, y a los 7 años ya era campeón del Club Junín. Después pasó por San Martín de Mendoza, club que recibió $200.000 por su pase a Boca hasta que llegó a las inferiores de Lanús. Gabriel El Aguja Andrada, uno de sus hermanos, tiene una larga trayectoria en los torneos federales. La defensa de Boca es posiblemente la más federal de la Superliga, incluso superando a los equipos del interior. 7 jugadores de esta posición son orgullo de alguna tierra lejana, desde San Carlos de Bariloche con Carlos Izquierdos hasta Corrientes con Leonardo Jara.
El Cali nació en la ciudad de la nieve y el chocolate, pero cuando era chico su familia se mudó a Salto, Buenos Aires, donde hizo sus primeros pasos con los colores de Compañía General. Con esa camiseta y a sus jóvenes 15 años, debutó en el torneo argentino B, siendo el único jugador de esta gran final que jugó esa categoría. Algunos años más tarde, Lanús se los llevó a su pensión. Jara, por su parte, nació 2000 kilómetros más al norte y jugó hasta los 14 años en el club Lipton, que allá por 1969 supo codearse con los grandes en la primera Copa Argentina de la historia. De un poquito más al sur, Entre Ríos, es Paolo Goltz, fruto de Hasenkamp, un pequeño pueblo de 5.000 personas que está a 80 kilómetros de Paraná. El defensor fue declarado allí ciudadano ilustre y alguna vez, con apenas 15 años, jugó en la primera de la liga local, vistiendo los colores del Club Atlético Hasenkamp. De otra localidad que todavía conserva intacto su espíritu de pueblo es Julio Buffarini. Oriundo de General Cabrera, emplazada en el corazón de Córdoba, supo encabezar un tradicional festival local subido arriba de un caballo. Bebelo, por su parte, se crió en las calles de Barro y Ituzaingó, en la capital de Córdoba, donde hace 4 años casi se frustran sus sueños, recibiendo un disparo en la rodilla izquierda cuando le quisieron robar su moto. De la capital mundial del Fernet también es Ramón Ávila. Del humilde barrio Remedios de Escalada, Huanchope hizo inferiores en instituto y debutó jugando para la Gloria en la B Nacional. De un pueblo llamado Anizacate, 50 kilómetros afuera de la capital provincial, es Cristian Pavón. Quichán es el tercero de este Boca que hizo inferiores y debutó en Talleres, aunque en su caso jugando en la B Nacional. La tropa cordobesa de Boca, integrada por 6 jugadores, es completada por 2 juveniles, Julián Chico de Brinkman, bien cerquita de Santa Fe, y Agustín Heredia de Mindiolaza, algunos kilómetros al norte de la capital. La región cuyana de la Argentina le dio 2 jugadores al Ceneice, Emanuel Mas, nacido en San Juan y fruto de las inferiores de San Martín, donde supo transitar las duras canchas de nuestro ascenso, y Leonardo Valerdi, de la imponente ciudad de Villa Mercedes, donde fue descubierto a los 14 años en una prueba que realizaba allí Boca Juniors. Nuestro recorrido azul y oro por el interior tiene su última parada en Rosario, ciudad natal de Pablo Pérez. El volante surgió de Newell's, donde inició su carrera profesional en el año 2006. 8 provincias, desde la Patagonia hasta el norte, están representadas en este Boca Juniors. De la boca al mundo, aunque con ADN del interior profundo. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Así como les contamos y repasamos la historia de los jugadores de Boca, también vamos a contarles la historia de los jugadores de River. Nacho Escoco, el delantero del Millonario, es actualmente además presidente de UBES de Santa Fe, institución en donde empezó a jugar al fútbol. El Piti Martínez, Enzo Pérez, mendocinos también empezaron a jugar a la pelota en su provincia natal. Por otro lado, también por supuesto vamos a repasar la historia de Ezequiel Palacios, tucumano nacido en Famaillá. Esto y mucho más en este informe de Interior Futbolero. La esencia, el talento y el corazón de este River finalista de América provienen en gran parte del fútbol chacarero. De otra forma, no podría explicarse que 8 protagonistas de la hazaña de Porto Alegre hayan surgido del fútbol del interior de nuestro país. Y es más, el vínculo del Millonario con el ascenso federal va mucho más allá de las líneas de cal, ya que incluso uno de los goleadores de la banda, Ignacio Escoco, hoy es dirigente de una institución del fútbol del interior. Desde marzo de 2017, Nacho es el presidente de UBES Fútbol Club, el equipo de un pequeño pueblo santafesino de poco más de 5.000 habitantes, ubicado de cerquita del límite con Buenos Aires. Con esa camiseta, el delantero hizo sus primeros pasos y su deseo es, algún día, retirarse allí. Jugar 2 o 3 años acá en primera, en la liga de Venado, en UBES, y poder obviamente conseguir y hacer historia con el club. Muchos dirán, no tiene trascendencia, no tiene importancia, pero bueno, es el club que me inició, el club que amo, que paso bien acá, que disfruto estar acá y
y el día de mañana poder vestir esta camiseta y poder conseguir cosas va a ser un sueño. Pero Scocco no es el único jugador de River surgido del interior de Santa Fe. 113 kilómetros más al norte se encuentra la ciudad de Casilda, donde nació e hizo sus primeros pasos Franco Armani, el arquero que ya de chiquito marcaba diferencia en aprendices casildenses y alumni. Y otros 100 kilómetros más arriba está la pequeña localidad de Las Rosas, cuna de Leonardo Poncio, criado futbolísticamente en el club William Kemis de esa ciudad de apenas 13.000 personas. La lista de santafesinos es completada por Germán Lux, oriundo de Carcarañá y fruto de la cantera del Club Atlético de dicha ciudad, de donde partió siendo muy joven para sumarse a las inferiores de River. Cruzando el río Paraná se encuentran los pagos de Milton Casco. El defensor entrerriano de 30 años nació en un pequeño pueblo de 7.000 habitantes llamado María Grande, ubicado en los suburbios de Paraná. Cuentan quienes lo conocen bien de chico que Milton era delantero e incluso andaba muy bien. A los 15 años fue goleador del torneo y poco tiempo después debutó en la primera del Club Atlético María Grande jugando en la Liga de Paraná Campaña, antes de que se lo llevara a Gimnasia de La Plata. La próxima parada de nuestro viaje millonario es Alejo Ledesma, el poblado más chico de nuestro país que tiene un representante en River. Apenas unas 3.000 personas viven en esta pequeña localidad agrícola y ganadera de donde es oriundo Luciano Lolo. El defensor con pasado en Belgrano y Racing salió del humilde Sarmiento de Ledesma, club que hace unas semanas le reclamó al millonario un porcentaje del pase del jugador por derechos de formación. El otro cordobés del plantel es el pibe Cristian Ferreira, autor de un golazo hace unos días ante Aldo Civi y una de las últimas altas en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. El enganche de 19 años saltó desde el Club Atlético Las Palmas y arribó a las inferiores del Millo en 2008. Mendoza es otra provincia que pisa fuerte en River. De la tierra del sol y del buen vino surgió Enzo Pérez, el volante que a los 16 años ya jugaba en la primera división de la Liga Mendocina con su querido Deportivo Maipú. El Piti Martínez, autor del gol más importante de la banda hasta ahora en la Copa, es el otro orgullo de la provincia cuyana. Nacido hace 25 años en Guaymallén, Gonzalo tiene la particularidad de que alguna vez jugó en Boca. Sí, en Boca de Bermejo, un humilde club que además del nombre lleva los mismos colores que el otro finalista de América. El único norteño del plantel es Ezequiel Palacios, la gran joyita de este River. Nació en Famaillá hace 20 años y si bien al mes de vida su familia se mudó a Buenos Aires, el vínculo con su tierra sigue a flor de piel. El encargado de cerrar esta lista es Nacho Fernández, nacido en Castelli pero criado en Dudignac, 300 kilómetros al oeste de la capital del país. Se formó y jugó hasta los 13 años en el Club Atlético y Social que lleva el mismo nombre que esa pequeña localidad de 9 de julio. En total, 11 jugadores del finalista de América nacieron en el interior, un equipo entero, orgullo del fútbol chacarero. Bueno, y tenemos un sorteo muy, pero muy especial. Siempre les digo lo mismo, es para guardarlo bajo 7 llaves, pero mirá lo que es la camiseta de River de Belleville, ¿eh? El equipo es de River, pero con los colores de Boca. Entonces, ya te contamos la historia, la viste, realmente espectacular. Esto va para la colección. Ustedes ya saben, a través del Facebook, del Twitter, de Instagram pueden participar. Además, lleva la 10, no es que lleva cualquier número. Realmente hermosa, ¿eh? Muchas gracias a la gente que nos ha proporcionado la camiseta para sortear. Sí, un gran saludo a René y a toda la comisión directiva de River, que bueno, estuvimos allá en Belleville, así que un gran saludo para ellos. Bueno, que el clásico sea en paz. Claramente esta muestra de este informe, la unión de Boca River, es posible, ¿no? Así que ojalá que el clásico sea en paz y nosotros de Interior Futbolero hemos colaborado contando una historia de paz, de armonía, donde los dos clubes pueden convivir. Sí, realmente como en 1923 nació esta institución, justamente que vinculó a socios de Boca e hinchas también de River y terminaron formando este club. Desde nuestro lugar nos despedimos, nos vamos a reencontrar el martes que viene a las 22 horas aquí en nuestra casa en TNT Sports. Chau, chau.